Dios te bendiga, bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast. El día de hoy vamos a estar hablando sobre ansiedad y por eso mi invitada es chilena, quien es una mujer altamente productiva. Ella es funcionaria pública, psicóloga, madre, esposa y le gusta mucho hacer arte, country y bordar. Con ustedes, chilena. Hola, buenas noches. Bueno, me siento agradecida por la invitación, me parece espectacular, sobre todo el tema que vamos a tratar, interesante. Ella es una mujer que también ha pasado por procesos de ansiedad, pero Dios ha sido su ayuda para superarlo. Por eso el día de hoy nos va a contar uno de esos tantos procesos que ella ha vivido. Bueno, son muchos los procesos en los que he tenido ansiedad. Entre otras cosas, pues es algo que pienso que la mayoría de las personas han pasado por eso. Así es, y hay que aclarar algo. El hecho de que ella sea psicóloga y que sea una mujer cristiana no significa que ella no va a tener ansiedad y sobre todo no significa que no va a estar rodeada de personas que pasen por procesos de ansiedad. De hecho, actualmente en su lugar de trabajo hay muchas personas llenas de ansiedad que por supuesto acuden a ella. Pues sí, he tenido muchos momentos de ansiedad, y que se han prolongado, y específicamente en mi lugar de trabajo. Y tuve una época en un puesto de trabajo que definitivamente hasta quería renunciar de mi trabajo. Y en estos momentos, pues que ya conozco más de Dios, bueno, que tengo un poco más de conocimiento de la palabra del Señor, que estoy metida como quien dice en el cuento, que tengo intimidad con el Señor. Definitivamente yo digo, Señor, ¿qué tal que yo hubiese renunciado por esa ansiedad que venía manejando? Y que esa no era la solución, realmente, no era la solución. Y definitivamente buscar ayuda profesional de un psicólogo y por supuesto buscar del Señor, porque entre otras cosas fue lo principal, buscar del Señor de verdad. Apoyarme en Él fue la mejor decisión que pude tomar, definitivamente. En ese momento, ¿qué era lo que te estaba causando ansiedad? Primero que todo, pues en el lugar donde estoy laborando, pues llegan usuarios con muchas situaciones difíciles, con un problema. Y es difícil pues uno no cargarse con los problemas de los demás. Y segundo, pues la alta carga laboral y los temas que se manejan en el lugar de trabajo también es tensionante, y con los compañeros de trabajo. Ya se viven muchas situaciones, entonces con los jefes se le exigen mucho a uno en el tema laboral y se presentan otro tipo de situaciones, entonces a veces el acoso laboral también influye y bueno, por ende uno maneja ansiedad, pero bueno, aquí lo importante es darle manejo a eso y precisamente es de lo que vamos a hablar en este momento, en el día de hoy, de qué manera uno darle manejo a esas situaciones, porque eso nunca va a desaparecer. O sea, siempre van a haber diversas situaciones, problemas que nos van a generar ansiedad, entonces nosotros tenemos que aprender a manejar eso. Y qué mejor que buscando de Dios. Así es. Sabemos que ansiedad es temor por lo que pueda ocurrir en el futuro. El asunto es que la mayoría de las cosas que nos imaginamos que van a pasar no suceden. Entonces mi pregunta es, en el momento en que tú te das cuenta que estás viviendo un episodio de ansiedad, ¿qué fue lo primero que hiciste? Entre otras cosas, yo no sabía ni siquiera que tenía ansiedad. Tremendo. Simplemente, bueno, yo decía, tenía estrés, tenía miedo, y eso, lo que decías ahorita, o sea, el miedo al futuro, tenía tanto carga laboral y tanta presión por mi jefe y se combinaba con otras situaciones, porque uno también tiene situaciones personales por resolver, entonces, pues yo no sabía que estaba manejando ansiedad, pues acudí a la ayuda profesional con un psicólogo, con una psicóloga,
Y resulta que, bueno, ella me decía eso, que estaba manejando estrés y bueno, y que estaba manejando ansiedad por todas esas situaciones, pero más que todo era el tema laboral. Entonces yo, pues me explicó muchas cosas que debía hacer, cómo debía darle el manejo. Pues yo trataba de hacer eso, lo que ella me explicaba, pero yo sentía que faltaba algo más. Gracias a Dios puso una persona en mi camino, a una pastora que laboraba conmigo y ella, pues ella me guió mucho, me aconsejaba mucho y fue la primera ayuda que tuve para buscar de Dios. Y bueno, le doy gracias a Dios por eso y a esa persona porque realmente me ayudó bastante, me ayudó bastante. No puedo decir que fue rápido, que fue una solución de un día para otro. De un día para otro, no, no es así, porque el buscar de Dios es un camino, es el día a día, es en el día a día. No es decir que hoy le pido a Dios algo, le estoy orando, voy a la iglesia, no. Y ya se solucionó el problema, ¿no? Y puede que sí, el Señor nos ayude a solucionar enseguida, pero seguirán las situaciones adversas. Entonces tenemos que estar ahí siempre buscándolo. Ese era un punto que yo quería tocar, porque sí es cierto que la ansiedad por temas laborales es una de las más frecuentes, ya sea porque la persona no tiene trabajo y se siente ansioso por querer encontrar uno, o ya sea porque la persona tiene un empleo y tiene el miedo constante de si me despiden, si hago algo mal, si no cumplo y me tienen que despedir, con qué voy a pagar yo las cuentas. Pero también existe la ansiedad por otras cosas, y mi pregunta es, después que tú superaste ese episodio de ansiedad, ¿de pronto volviste a tener otro episodio de ansiedad en el futuro o pudiste detectarlo a tiempo para que antes de que ese temor o incertidumbre por el futuro llegara, tú pudieras, digamos, contrarrestarlo y que no se convirtiera en ansiedad? Bueno, sí, posterior a eso, sí tuve otros episodios de ansiedad con otras situaciones y bueno, gracias a Dios pues pude manejarlo de mejor manera. Hasta me reía de esa situación que yo decía que quería renunciar. Todavía me río de eso, porque yo digo, Dios mío, o sea, yo que estaba pensando y qué tal que hubiese accedido o sea, lo hubiese hecho y renunciaba y cómo estuviera yo ahora, o sea, hubiese cometido un error, sí. ¿Ya? Entonces me río de eso porque yo digo, Señor, gracias porque me sacaste de esa situación y sí, sí lo he experimentado varias veces, pero ya ha sido diferente. Yo no he dejado, porque eso también es la voluntad que uno tenga, porque uno tiene que poner de su parte y bueno, orándole al Señor. Se presenta una situación, sí, uno se asusta, claro, porque eso es una reacción normal del ser humano. Pero enseguida lo tengo presente, yo digo, no, yo no me voy a dejar cargar de esta situación. Y enseguida me encierro, si estoy en mi lugar de trabajo, me encierro en el baño. O sea, busco un lugar sola. Si estoy en mi casa, busco una habitación o un lugar donde yo pueda estar sola. Y ahí enseguida busco al Señor orando. Señor, me está sucediendo esto. Estoy preocupada por esto. Esto me está generando miedo, me está generando ansiedad. Ayúdame con esto, Señor. Y bueno, ya. De esa manera, pues, se contrarresta esa situación. Mire, es que como muchas veces lo he dicho, la ansiedad son el montón de pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente con el fin de hacer que nosotros no disfrutemos las bendiciones que tenemos en el presente. De pronto tú en este momento has recibido una bendición del Señor y por estar pensando en lo que no has solucionado mañana o en la probabilidad de que algo malo ocurra mañana, tienes tu mente tan en el futuro que no disfrutas lo que Dios te dio hoy en el presente. En términos generales, ¿cómo dirías que encontraste paz en medio de la tormenta? Bueno, encontrar paz en medio de la tormenta no es fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible. Pues, bueno, eso fue un proceso realmente. Pues en ese tiempo que estaba pasando por esa situación,
Precisamente ese año yo había iniciado asistiendo a una iglesia cristiana por primera vez. Mi esposo y yo asistíamos con una amiga. Ella fue la que nos invitó y bueno, decidimos asistir, pues nos gustó, íbamos todos los domingos y bueno, precisamente ese año fue que me sucedió esa situación. Es más, también tuve, quedé embarazada ese año y bueno, perdí al bebé. Entonces, bueno, fueron situaciones bastante duras, fuertes, pero ya con el tema de la oración, pues haciendo consultas sobre ese tema, de cómo yo podía enfrentar todo lo que me estaba pasando. Tenía mi guía espiritual, que era mi amiga me ayudaba mucho en eso, la amiga que nos llevó a la iglesia y la amiga que les había contado que es pastora. Es más, ella hasta con ella hice por primera vez un ayuno. Tremendo. Que no sabía cómo hacerlo. Y bueno, ese ayuno, entre otras cosas, también el Señor le hizo un milagro a mi esposo, una petición especial que hice con ese ayuno y bueno, a él lo llamaron de una empresa para trabajar porque estaba sin trabajo en ese momento, tenía bastante tiempo de estar sin trabajo y bueno, gloria a Dios que el Señor pues nos premió con eso. Y bueno, comencé a entender de que orándole al Señor, buscando de Él, y también teniendo obediencia, porque no es solamente orar, sino también teniendo obediencia, porque, bueno, en esos momentos, uno de los jefes que tenía, yo podía decir que yo la odiaba, yo la odiaba. Entonces, sí, porque de verdad era una persona bastante, fácil Dios de mío, amar, fácil fuerte. De amar. Pues sí, entonces bastante fuerte y el Señor siempre me mostraba y me decía que yo debía ser paciente, que yo debería mostrar lo contrario, o sea, yo no debía responderle de la misma manera, pero para mí era difícil y eso a mí me quitaba la paz y yo veía a esa señora y me quitaba la paz. Pero ¿cómo logré yo lograr eso? O sea, conseguir eso, la paz en medio de la tormenta, orándole al Señor y bueno, y perdonándola, o sea, por lo que me hacía. O sea, yo logré perdonarla, fue difícil, lloré, le oré al Señor llorando. De las oraciones más sinceras que a uno le salen del corazón. Sí, o sea, definitivamente yo decía, Dios mío, no puedo más con esto. Qué cosa tan terrible, porque me pasa esto a mí, yo no soy mala, yo no me meto con nadie, pero Dios mío, no, pues pude lograr eso. Y no fue la única vez, o sea, me sucede a menudo con otras cosas, con otras situaciones difíciles, pues ahora que tengo a mi hija, cuando se enferma, uno se preocupa, y ahora qué hago y le doy la medicina, pero no le sirve la medicina, ¿qué hago? Pero entonces uno comienza a angustiarse, pero después yo digo, no, Señor, o sea, debo tener paz en medio de esta situación, estar tranquila. Amén. Y de verdad entregarle eso al Señor. Entonces, no, es definitivamente eso. Bueno, a propósito de tu hija, algunos no lo saben, pero Chilena tuvo 2 pérdidas estacionales antes de tener a su hija hoy en día. Eso es tema para otro capítulo. Hoy en día Alejandra tiene casi 3 años y bueno, mi pregunta es la siguiente. Si tuviste una pérdida y luego una segunda pérdida, cuando estabas embarazada de Alejandra, el enemigo también trajo pensamientos de ansiedad. ¿Y cómo hiciste para luchar contra esos pensamientos de ¿será que va a pasar lo mismo? ¿Será que todo va a salir bien? Cuéntanos cómo fue ese embarazo de Alejandra. Bueno, cuando yo quedé embarazada de mi hija Alejandra, pues estaba en un momento como que
Como digo yo, resignada en que no me había dado resultado los tratamientos que me había hecho, porque me hice varios con mi esposo. Entonces fue una sorpresa realmente, porque ya yo estaba como con el pensamiento de que, bueno, Señor, no me voy a hacer ningún tratamiento, no me voy a hacer más nada, no vamos a gastar más dinero ni más tiempo en esto. Entonces, que sea lo que tú dispongas. Y bueno, oh sorpresa, quedé embarazada. Sin tratamientos y Sin sin dinero. tratamiento, sin gastar dinero, nada. O sea, fue algo, mejor dicho, un regalo del Señor. Fue una sorpresa para nosotros, no lo esperábamos. O sea, después de tanto tiempo esperando y ya como cuando vimos que definitivamente hicimos todo lo que nos era posible. Después de tanto diagnóstico negativo de no se puede, por aquí Sí, tampoco se puede, por acá exacto. tampoco. Entonces, bueno, nosotros pues nos alegró la noticia, pero también sorprendidos porque ya yo me había mentalizado con otros proyectos, otras cosas. Pero bueno, llegó la noticia, siento que llegó en el momento, o sea, fue en el momento que Dios lo dispuso y Dios lo prepara a uno para cada cosa, definitivamente. Porque siento que fue en un momento en el que yo estaba más madura espiritualmente. Primero eso, madurez espiritual la tenía. Puedo decir que no me llené de ansiedad como en otros tiempos, o sea, no, de pronto sí el miedito, la cosa o la preocupación de que... El pensamiento que llegaba a veces. A veces, pero no era algo de que pueda decir que me llené de ansiedad, me llené de miedo, no. Es más, tomé muchas precauciones, fui al médico enseguida, le consulté a una prima, que fue la primera que se enteró que yo estaba embarazada. O sea, le pedí sabiduría al Señor para actuar. Para saber qué ibas a hacer. Para saber qué hacer, porque entre otras cosas uno, o sea, yo no quería cometer los errores que cometí cuando quedé embarazada las otras veces. Uh-huh. Y bueno, hice eso. Le consulté a la persona adecuada y con qué médico debía ir, qué debía hacer, cómo me debía cuidar, bueno, en fin. Cuando ya lo consideré necesario, fue que le comenté a mis familiares y les pedí mucha prudencia. Sí, puedo decir que fue un embarazo muy bueno. Tuve riesgo al principio de amenaza de aborto, pero no me alarmé con eso tampoco, simplemente tomé todas las precauciones, me tomé las medicinas, lo que me mandó el médico, las recomendaciones. Es más, puedo decir, yo le regalaba mucho tiempo en mi trabajo, en mi lugar de trabajo. Yo era de la que llegaba a las 7 de la mañana, pasaba de largo con el almuerzo, almorzaba laborando, en la noche también me iba tarde. Bueno, esto yo lo cambié, o sea, tomé como prioridad a partir del embarazo, mi prioridad ya era mi hija, mi embarazo. O sea, me sirvió para cambiar muchas cosas que no estaba haciendo bien. Y darle prioridad a los que realmente merecen prioridad. Exacto. Y bueno, orándole al Señor todo el tiempo que me cuidara mi hija, los cuidados con ella. Creo que eso fue fundamental. Sí, o sea, siempre estuve ahí pegada del Señor, orándole. Y bueno, llegó en el momento preciso. Todavía estamos en el tema de la pandemia, pero ya íbamos saliendo de eso. Ya. ¿De 2022? Sí, 2022. Ella nació en el 2022. Y el tiempo pasa tan rápido. Oye. O sea, tremendo. Y recordando eso, que ya íbamos saliendo del tema el tema de la pandemia, pues trabajaba medio tiempo, solo en las horas de la mañana. Uh-huh. O sea, considero que fue el tiempo perfecto, por eso lo digo, por muchas cosas, porque trabajaba solo en las mañanas, o sea, que debía ir a la oficina en la mañana y trabajaba virtual en las horas de la tarde. Eso me sirvió muchísimo. Y bueno, me daba tiempo para muchas cosas, para mí, para mi hogar, o sea, fue perfecto. Para disfrutar tu embarazo. Para disfrutar de mi embarazo. Algo que sí quiero comentar sobre el tema de la pandemia. Bueno, para mí
Bueno, fue un momento, sí, de tristeza, de mucha tensión por todas las cosas que pasaron, pues familiares, conocidos, personas conocidas que Que tu fallecieron. familia vivía lejos, ¿no? Vive lejos. Exacto, sí, no está aquí conmigo en la ciudad, entonces fue difícil, pero también fue muy positivo. El Señor me preparó para lo que venía. ¿Por qué lo digo? Yo, anterior a la pandemia, yo me congregaba, pero resulta que en medio de la pandemia, pues, uno no podía congregarse, ir a la iglesia, no podíamos salir, pero siento que pude consagrarme más, o sea, eh, aprendí eso, o sea, a tener una comunión con Dios diariamente, o O sea, sea, ese tiempo como en debe casa lo ser, usaste para estar más cerca del Señor. totalmente. O sea, además de hacer muchas actividades, porque hice muchas cosas, o sea, hice muchas recetas, aprendí a hacer postres, tortas, Todos nos volvimos chefs, sí, pintores, mejor dicho, artesanos en exacto, o pandemia. sea, hice muchas cosas, hasta bailaba, Tomaste clases de baile. hacía aeróbicos en mi casa, bueno, hice un montón de cosas que siento que eso también me sirvió, o sea, el Sí, ejercicio. sí. Y bueno, pero sí me conectaba con una iglesia de Valledupar que ella, con los devocionales virtuales, y bueno, eso me sirvió muchísimo y comencé a tener un hábito de orar todos los días y de darle el primer lugar al Señor. Y aprendí también eso, porque yo le daba el primer lugar era a mi trabajo, o sea, mi prioridad era mi trabajo. Actualmente puedes decir que tu prioridad es tu familia. No, mi prioridad, o sea, primero Dios porque Sí, claro, es claro. el primer, o sea, al primero que le doy gracias cuando me levanto y hago mi oración. Puedo decir que algunas veces la hago rápida porque no todos los días son iguales y no puedo decir que soy perfecta, que todos los días yo le dedico media hora, una hora a la oración, falso. No puedo Paréntesis decir eso. aquí. Ajá. Chilena es la autora de la frase Dios todo lo apareja. Porque hemos Sí, conversado Dios lo otras veces. acomoda todo. Eso, Dios todo lo acomoda. Apareja es Sí, mi mamá. Dios todo lo acomoda. sí, Porque ella es una mujer que dice que aunque el día tenga mil cosas, si usted en la mañana lo primero que hace es buscar la presencia de Dios, Dios durante el día se lo apareja todo. total, Dios acomoda todo, es impresionante. Eso, Dios se lo acomoda todo. Sí, es impresionante porque lo que decía ahorita, o sea, para mí la prioridad era mi trabajo. Es más, o sea, la familia ni siquiera estaba en el segundo lugar como debe ser, no. O sea, estaba primero mi trabajo y si me iba más temprano y si me iba más tarde, o sea, me rendía más el trabajo y no me rendía. Tremendo, O sea, impresionante, ¿no? El cambio porque cuando yo empecé a entender y aplicar de que primero es Dios, o sea, impresionante que yo iba al trabajo cumpliendo horario y me rendía. Es más, a veces habían cosas que tenía que hacer de mi trabajo y después no, ya no tienes que hacer eso. Y ya podía seguir con otras cosas. ¿Por qué? Porque Dios lo acomoda Dios mío, todo. claro, el Señor lo acomoda todo, o sea, definitivamente. Si lo ponemos a Él De en primer primero. lugar. Amén. Entonces, no, entendí eso. Ahora que tengo una hija que es una tarea más que tengo en mi vida, entonces, no, que alistarla para el colegio, que hacer el desayuno temprano, que alistarle la merienda, que el uniforme, bueno, todas esas cosas. Y bueno, Señor, Dios mío, acomódame todo. Ay, Señor, que pueda llegar y dejar a la niña en el colegio temprano. Ay, Señor, que yo llegue a tiempo, que yo no llegue tarde. Y bueno, y el Señor le acomoda todo a uno. Es más, a veces hasta llega un poquito más tarde uno y resulta que el jefe No llega había más llegado. tarde o nadie se dio cuenta de que yo llegué tarde. No estoy diciendo que tenemos que llegar tarde al trabajo, pero o sea, es impresionante Sí, cómo el sí. Señor le acomoda todo a uno si lo ponemos en primer lugar. Hemos llegado al final y como es costumbre vamos a hacerle nuestras 3 peticiones. Número 1, ¿qué recomendación le darías a aquellas mujeres que tal vez en este momento estén pasando por un momento de ansiedad? Lo que vengo recomendando en toda la conversación, buscar del Señor. Buscar del Señor, considero que es lo más importante. Pedirle a Él
orarle. Ay, pero es que ¿cómo le voy a orar al Señor? ¿O de qué manera le hablo? ¿Por dónde empiezo? Fácil. Es como si estuviera hablando con la persona a la que más le tenga confianza. Así es. Así. Señor, sentarse, se puede sentar en la cama, solo, tranquilo. Señor, tengo esta dificultad, tengo esta situación, tengo miedo por esto. Bueno, todo lo que usted tenga que decirle. Y ya, y el Señor escucha. Dios mío, ayúdame. Clamarle, pedirle al Señor. Ayúdame, Señor, con esta situación que tengo. Y muy seguramente el Señor te va a hablar puntualmente lo que tienes que hacer. ¿Qué te va a decir? No sé de qué manera, porque el Señor nos habla de muchas maneras. El Señor nos puede hablar a través de un sueño, el Señor nos puede hablar a través de otra persona que esté viviendo la misma situación. Sí, puede venir una persona y de pronto te invite a alguna iglesia a congregarte. Y tú vas a aceptar. Allá, exacto, así es, aceptar la invitación, que sea una iglesia de sana doctrina, obviamente. Por supuesto. Congregarse es importante, sí es importante. Tenemos que estar unidos en oración. No es uno solo, sino con más personas, que la oración tiene poder. Y bueno, la ayuda profesional también es importante. No podemos dejarla de lado si es necesario, porque no en todos los casos de ansiedad hay necesidad de buscar la ayuda profesional. Pero si lo consideras así y tienes la oportunidad de buscar a una persona o tienes algún amigo, alguna amiga que sea psicólogo, que maneje el tema, pues buenísimo, espectacular. Pero lo primero es buscar de Dios, más nada. Y bueno, empezamos por ahí comienza todo. Y buscar a Dios para todo, porque es para todo, no solamente para la ansiedad. Sí, no solo para la ansiedad. Ya lo regañaron, ya te regañaron. Yo le digo algo, si chilena, que tienes que cumplir con tantos roles, que debe llegar temprano al trabajo, que tiene un puesto de trabajo que es de bastante cuidado, que tiene que madrugar a que la niña esté lista, al desayuno, llevarla al colegio, ella puede sacar un tiempo para orar al Señor. Yo creo que tú también puedes sacar ese tiempo, ese sacrificio, esa primicia del día, entregársela al Señor buscando su rostro. Segundo, compártenos cuál es tu verso bíblico favorito. El Salmo capítulo 40, versículo 5. Pensaría que es uno de mis favoritos y bueno, y el de este año. Habla sobre las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, o sea, recordar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, los milagros que ha hecho con nosotros, que no nos alcanzamos a imaginar cuántas cosas más Él tiene para nosotros. Amén. ¿Y qué significa eso? Bueno, ¿por qué me gusta ese versículo? Porque yo lo recuerdo y lo repito y lo leo cuando estoy en una situación difícil en la que siento que ya no puedo más. Yo enseguida estoy como en alerta y yo digo y recuerdo, oh, no, Dios mío, tú has hecho tantos milagros en mi vida, tantas maravillas, tantas cosas en el pasado, ¿por qué no lo harías ahora? O sea, si estoy en esta situación, ayer, lo va a volver a hacer. Exacto, lo vas a hacer ahora y lo vas a hacer en el futuro. Entonces eso es como un recorderis de que no podemos perder la fe en el Señor, la esperanza, no podemos perder la fe de que toda situación difícil que estemos viviendo, el Señor nos va a ayudar. Entonces, bueno, por eso ese es mi verso favorito y el de este año, porque definitivamente estoy en varias situaciones de este año que, bueno, yo quiero lograr muchas cosas. Y yo creo que el Señor te va a entregar la victoria. Amén, amén, así es, yo también lo creo. Bueno, y por último, voy a pedirte que hagas una oración por aquellas mujeres que están pasando un momento ansioso. Gracias, Señor, porque todas las personas que van a ver esto van a buscar más de ti. Yo, esas mujeres especialmente que en estos momentos están viviendo una situación difícil y ellas definitivamente
van a tomar la decisión radical de buscar de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecerte por habernos acompañado Gracias por la capítulo. invitación. Y recuérdalo, si el enemigo quiere traer ansiedad a tu vida, combátelo principalmente buscando la presencia de Dios, siendo agradecida aún por los procesos difíciles que puedan llegar a tu vida. Y tercero, si es necesario, busca apoyo profesional. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo capítulo. Bye.